Tome asiento, por favor. Tome asiento. El día de hoy continuamos con nuestros temas acerca de la familia. Y la semana pasada hablábamos del esposo, que Dios espera que el esposo asuma un liderazgo y de pronto también sea un líder amoroso, conforme a la palabra de Dios. Pero el día de hoy tenemos el tema, el plan de Dios para la esposa cristiana. Alguien ha dicho, ¿tú quieres saber si alguien es un super santo? Pregúntale a su cónyuge, pregúntale a sus hijos, pregúntale a sus padres, ¿no? Porque a veces podemos mostrarnos de una manera y definitivamente mientras estamos acá somos falibles, somos de pronto personas que tienen debilidades y que luchan. Y entonces cuando alguien mencionaba esto, de pronto es para decirnos, ¿no? A veces pensamos y miramos a los demás, gracias porque no soy como este, ¿no? Pero el Señor muchas veces tiene que hablar a nuestros corazones de esta manera. Muy bien, por eso es que el día de hoy vamos a hablar del plan de Dios para la esposa cristiana. Todos sabemos que en el libro de Génesis habla acerca de la caída. Y la caída de pronto arruinó la relación entre el hombre y la mujer. Entre el hombre y la mujer. El diablo va a buscar destruir la familia. Pero cuando hemos estudiado el libro de Efesios, hemos visto que en Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y Pablo va a hablar de la necesidad de llenarnos de Dios. Hemos dicho que ser llenos del Espíritu Santo es que Dios tenga más de mí. No que yo tenga más de Dios, sino que Dios tenga más de mí. Y una parte esencial dentro del comportamiento, de la nueva conducta del creyente, porque ahora la Biblia nos dice que debemos andar como es digno de la vocación del llamamiento que Dios nos ha dado. Y uno de esos está en el versículo 21. Habla del sometimiento mutuo, del sometimiento. Habla de esposo, esposa, padres, hijos, amo, siervo. La Biblia va a enseñarnos esto. Y vivimos en un mundo que rechaza el concepto de sumisión. Y de manera particular, cuando hablamos de la esposa, de pronto lo asociamos con machismo, con abuso, con esclavitud, con inferioridad o hasta con debilidad de carácter. Así que cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver de que una de las consecuencias del pecado es la rebeldía humana. Uno de los profetas en la Biblia va a decir, antes a los padres se le picaban los dientes y entonces los hijos pagaban las consecuencias, pero ahora no, el alma que pecare, esta morirá, va a decir. Y entonces, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad personal. No, yo soy así por mis padres. No, yo he sido así porque de pronto viví en una ciudad o en un ambiente y por eso soy así. Y nosotros tenemos que entender que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno es en Cristo, las cosas viejas pasaron. No, es que yo soy así porque mamá no me dio cariño. Es que mi mamá era de carácter fuerte, por eso le grito a mi esposo, ¿no? Bueno, en otras iglesias hay esposas que gritan a sus esposos, ¿no? Acá no, ¿no? Porque yo soy así porque soy chiclayano, ¿no? Digo esto porque yo soy chiclayano, ¿no? Para no ofender a nadie, ¿no? Si digo chimbotano, trujillano, limeño, qué sé yo. Una de las consecuencias es la rebeldía humana. Nosotros hoy vivimos en una sociedad que ha cambiado, que de pronto se habla de la deconstrucción de la familia, se habla del feminismo, del machismo, en fin, de cosas que de pronto tenemos que ver. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? ¿Sabe? Cuando yo estoy con los líderes, yo les digo esto:
cómo hacer frente a una herejía. ¿Qué es una herejía? Es una falsa enseñanza. Por ejemplo, hay un grupo que cree que hay un Dios Padre y una diosa Madre, pero no cree en la Trinidad. Eso no enseña la Biblia. ¿Y en qué se basan ellos? En Génesis 1:26. Entonces yo le digo a los líderes, ¿qué tienen que hacer cuando hay una herejía? Vayan al texto que ellos toman, estudien ese texto y con ese texto refútenlo. Porque nosotros tenemos que saber que hay muchas enseñanzas. Por ejemplo, hoy se habla del matrimonio express, del matrimonio moderno, del matrimonio, en fin, se hablan de tantos tipos de matrimonio y nosotros tenemos entonces que ver qué dice la Biblia, cuál es el matrimonio que Dios quiere, qué es lo que Dios espera del esposo, qué es lo que Dios nos enseña respecto a la esposa. Hermano, lo que hoy vamos a hablar no es concepto mío, no está en los estatutos de la iglesia, no lo dice tal o cual reglamento, no, eso lo dice Dios. Y es lo que hoy nosotros vamos a ver. La sociedad de Éfeso reflejaba eso. Una sociedad que de pronto había, por ejemplo, el Imperio Romano veía a la mujer como un bien mueble. Habían filósofos que decían, si tú como hombre te portas mal, vas a reencarnar en otra vida en una mujer. Y algunos pensaban y ponían al mismo nivel del perro o de qué sé yo. Habían culturas donde se mataban a las niñas al nacer, en la India, en África, y ni siquiera hace mucho tiempo, hace poco tiempo. El Imperio Romano veía a la mujer como un bien mueble. Y la sociedad de pronto siempre va a distorsionar el concepto de Dios. Y si bien antes la mujer la ponían acá, bueno, ahora quieren ponerla acá. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que en Cristo somos uno. Pero tiene que haber un orden, el orden de Dios. Así que una de las cualidades fundamentales que Dios anhela ver en sus hijos es el sometimiento. La Biblia va a decir que somos iguales en dignidad, en naturaleza. Yo soy imagen de Dios y mi esposa también es imagen de Dios. Pero Dios ha establecido un orden. Y es lo que nosotros tenemos que entender. El cristianismo no oprime a la mujer. Es más, la Biblia coloca a la mujer en una posición de honra. Por eso el día de hoy vamos a ver cómo es una mujer cristiana casada que tiene sus prioridades en orden. Y como decíamos la semana pasada, este es un mensaje para todos, para que como esposo tú apoyes y seas el líder en tu hogar y acompañes a tu esposa, para que la esposa, sobre todo para ellas, la casada, pueda entender el consejo de Dios, y las señoritas para que sean esas esposas que Dios quiere, y los jóvenes para que oren, para que Dios prepare, y los padres para que preparen a sus hijas para ese tiempo. Ese es el tipo de esposa que tienes que ser. Porque a veces hay mamás que de pronto apañan o están ahí, ¿qué le has hecho a mi hijito? ¿Por qué no le has pelado el manguito como yo se lo pelo, no? No, usted déjelo ahí que es en otras iglesias, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué tienes que hacer? En primer lugar, tienes que mantener el orden de Dios en tu hogar. Tienes que mantener el orden de Dios. Y esto habla de la esencia de la sumisión. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Usted sabe que sumisión es un término militar que significaba organizarse para mantener el rango de uno y además para que haya un orden. Es la actitud voluntaria de cooperación de una persona llena del Espíritu Santo. Mire, cuando una mujer se somete a su esposo, lo que hace es honrar a Dios. Y de esa manera mantiene el orden que Dios ha establecido en su palabra. Y Dios no dio este mandamiento para deshumanizar a la mujer, ni mucho menos para convertirla en esclava, ¿verdad?
Él dio este mandamiento para que su orden se mantuviera en el hogar. Mire, el término someterse, no sé si lo he puesto allí, es upotazo o hipotazo, ¿no? En otras versiones, hipotazo. De donde viene, mire, hay una palabra en el griego que se llama upomone, se traduce como prueba, y se traduce como paciencia en otras partes o como perseverancia. ¿Qué significa upomone? Paciencia, estar bajo presión, soportar. Upo es bajo, pero acá es upotazo, que es estar bajo el rango de alguien, bajo el liderazgo de alguien. Y es una acción que uno mismo se somete y que, mire, es colocarse bajo la autoridad. Ahora, eso está en voz, en el participio, en voz media. Y lo voy a explicar, no es que sea un entendido en griego, pero en el griego hay tres voces: la voz pasiva, la voz activa y la voz media. La voz activa, el sujeto realiza la acción. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Y en la voz media, indica que el sujeto realiza la acción para su propio beneficio. Lo vamos a decir de esta manera, ¿no? De pronto tenemos a ver, voy a tomar una pareja, ¿no? Ángel y Chemita, ¿no? A ver, permítame tomar su nombre, ¿no? Y bueno, y a Ángel le encanta el chaufa, ¿no es cierto? Y Ángel dice, Ángel de pronto compra un chaufa, ¿no? Y él lo compra, él realiza la acción. Cuando dice, Cheli, y a Ángel le han comprado el chaufa, otra persona realiza la acción. Pero cuando dice, y Ángel se bendice a sí mismo, ¿no? Primero Ángel lo bendice, en la otra tiene que ver con que él bendice a otros, ¿verdad? Y en la otra tiene que ver con que lo compra, pero para él mismo, ¿no? Y aquí lo que está diciendo, tienes que someterte y eso va a ser para tu propio beneficio. Eso va a ser para mientras que en la voz activa el sujeto realiza la acción, yo bendigo a otros. En la pasiva me bendicen a mí. Y en la voz media es yo me bendigo a mí mismo. Entonces, aquí está diciendo, es un participio en voz media, quiere decir, yo decido someterse. ¿Por qué? Porque no dice, el hombre debe someter a su esposa. Escuchen, varones, ¿eh? El texto no dice, tienes que someter a tu esposa. No dice eso. Dice, las mujeres casadas deben sujetarse a su propio. Es decir, yo decido hacerlo y al final va a ser para mi propio beneficio. Porque a veces, en otras iglesias, ¿no? Llegan a la casa y dicen, ya le escuchaste al pastor, ¿no? Yo soy la cabeza y sujétate, ¿no? Sácame los zapatos, tráeme las sandalias, ¿no? Eso no es. Entonces, ella decide, hermana linda, escucha bien, esto es lo que Dios quiere, que tú voluntariamente decidas ser una esposa conforme al corazón de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Las casadas es colocarse bajo la autoridad de alguien, ¿verdad? Y así como el esposo ejerce la autoridad en amor, la mujer decide voluntariamente apoyar el liderazgo de su marido. El énfasis está más en lo que la mujer debe hacer que en lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque la sumisión es la libertad de ser creativa bajo la autoridad divinamente establecida. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que se trata de ver quién tiene la razón. Tu cónyuge, esposo, esposa, no es tu contrincante. No estás compitiendo. No es que yo soy independiente. La Biblia dice que son una sola carne. Somos una sola carne. Estamos pasando por una prueba. Hemos hecho esto y tenemos que mirarlo de esa manera. Los esposos se complementan, no compiten. Esposo,
Mire, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de que una de las cualidades de un esposo es escuchar a la esposa. Escuchar denota sabiduría, denota sabiduría. ¿Por qué? Porque es tu ayuda idónea. Y tiene que haber una mutua dependencia. Mire lo que dice este pasaje en 1 Corintios 11:11. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque a veces uno de los dos dice, ¿qué sería de ti sin mí, no? Y no, espero que eso no suceda. No, hermanos, que el Señor nos ayude. Esto dice, cuando nos sometemos a Dios, tenemos buena disposición de obedecer sus mandamientos relacionados con someternos unos a otros. Es decir, subordinar nuestros derechos a los de ellos. En una relación conyugal, el sometimiento es mutuo. En cierta forma, miren, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ver, para la esposa significa sujetarse voluntariamente al liderazgo del esposo. Y para el esposo significa echar a un lado sus intereses a fin de cuidar a su esposa. Me someto a Cristo, cuido a mi esposa, ejerzo un liderazgo. Sí, somos iguales delante de Dios, pero hay un orden que Dios da. Somos iguales, pero Dios es un Dios de orden. Para el esposo significa eso. La sumisión rara vez es una carga, rara vez es un problema en un hogar donde estamos cimentados en Cristo, en que cada uno está interesado en el bien del otro, en la felicidad del otro. Así como la iglesia honra el liderazgo de Cristo, la mujer honra el liderazgo de su esposo. Por supuesto, hay casos particulares donde el esposo no es respetable tampoco. Y eso es algo que tenemos que ver. Porque a veces hay situaciones muy particulares. Por ejemplo, cuando hay una infidelidad, la restauración lleva tiempo, es un proceso. Y a veces el varón o la mujer, que en ambos casos se da, pide perdón y en la noche ya quiere que sucedan otras cosas. Y eso no es así. La restauración y el perdón implica un proceso, hermanos. El someterse uno a otro es tomar el lugar divinamente dispuesto en una relación dada. Nunca se exigirá sometimiento a unos seres humanos a otros. ¿Por qué? Porque ello puede tener lugar sobre la base de la confianza y la voluntad. Que el Señor nos ayude. El cristianismo, hermanos, le ha dado a la mujer más libertad de la que había conocido en 4000 años. Hasta ahora, la mujer, hasta entonces, había sido vista como una propiedad disponible al antojo del esposo. Pero llega el cristianismo y el Señor Jesús va a decir, ¿oíste que fue dicho? Y aún en el Antiguo Testamento el Señor le da su lugar a la mujer. Pero hoy vivimos en una sociedad donde de pronto se habla del empoderamiento de la mujer. Y yo ya lo dije una vez. La Biblia habla del poder de la oración, del poder de la palabra, del poder de la predicación. No habla del poder del hombre. No habla del poder de la mujer. Eso no enseña la Biblia. La Biblia habla de un sometimiento mutuo. Un sometimiento mutuo. Somos iguales. Es como acá, hermanos. Ustedes y yo somos iguales en el Señor. En el Señor somos iguales. Pero Dios me ha puesto a mí como autoridad. Yo tengo que ejercer un liderazgo amoroso, cuidar la iglesia y darle cuentas a mi Señor y a mis autoridades. Y ustedes de pronto apoyar. Bueno, algo así es, ¿no? Jóvenes, no eres igual a tu papá o a tu mamá. No, es que mi papá es mi amigo. Puede ser tu amigo, pero no deja de ser tu padre. Más que tu amigo es tu padre y es tu madre. Y eso no está cualificado, por si acaso. No es que tu papá fue un obrero y ahora tú eres un profesional, entonces... No.
y en la relación conyugal es igual. Hermana, la Biblia dice que tienes que sujetar. No está cualificado. Es que él es un cero a la izquierda. Es que usted no lo conoce, ¿no? Es que él no tiene iniciativa. Es que él es un... En fin. No, por ejemplo, a los chicos, el Señor le dice, a todos, honra a tu padre y a tu madre. No dice, bueno, entre paréntesis, si es borracho no lo honres. No dice eso. Si es un amargado, no lo honres. No, no, no. Honra a tu padre y a tu madre. Punto. Y la Biblia dice, casadas estén sujetas a sus propios maridos, no a la suegra, a sus propios maridos, como al Señor. La Biblia, el Señor pone las cosas así claritas, ¿no? Esto es lo que el Señor nos dice, hermanos amados. Lo primero que verá una esposa cristiana que ama a Dios es rendirse al señorío de Cristo. Y eso se puede hacer solamente con el empoderamiento del Espíritu Santo. Vamos a vivir vidas piadosas cuando nos rendimos a Dios. Cuando nos rendimos a Dios. En segundo lugar, tienes que cumplir tu papel de esposa con respeto. Tienes que cumplir tu papel de esposa con respeto. Mire, la Biblia dice en el libro de Proverbios, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Ahora, a mí me gusta poner otras versiones, y hay una versión, la traducción en lenguaje actual, que dice, la buena esposa llena de orgullo a su esposo, la mala esposa le arruina la vida. La mujer virtuosa. La mujer sabia edifica su casa, va a decir otro texto. La necia con sus manos la derriba. Hermana, usted no sabe la trascendencia que usted tiene en su hogar. Lo que usted, porque el Señor lo afirma. ¿Es usted una corona o es usted alguien que está arruinando a su marido? La esposa excelente motiva al esposo a que logre lo máximo en lo que hace, según sus habilidades, según sus capacidades. En un sentido, el amor del esposo por la esposa es también una forma de sumisión cristiana. Cuando amo a mi esposa, me estoy sometiendo a mi Señor. Y la esposa tiene que someterse al esposo como al Señor, dice. Por supuesto, cuando piden cosas, porque la Biblia va a decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si el esposo te pide algo que va en contra de la palabra, ahí sí. Ahí sí. ¿Verdad? Podemos de pronto, y lo hacemos en ocasiones, cubrimos a nuestro cónyuge. Pero otra cosa es encubrirlo. Encubrir su pecado, sus faltas. Así que la sumisión de la esposa al esposo no la degrada, no la hace inferior, pues ambos deben someterse a Cristo y a su vez el uno al otro. Algo que a veces algunos esposos tienen es que no escuchan al esposo. Hace poco yo le decía a una pareja joven, mejor dicho a él, ¿no? Aprende a escuchar a tu esposa. Aprende a escuchar a tu esposa. Te lo dice alguien que tiene tiempo. Porque a veces tanto el esposo no escucha a la esposa como la esposa al esposo. Y llega momentos en que uno tiene que dar ganas de decirle, ¿no? Yo te dije, ¿no? Yo te dije, no compres esto, no hagas esto, no hagas esta inversión, no permitas a esta persona en el carro, no hagas esto otro, en fin. La sumisión es importante. Y el amor del esposo, como vimos la semana pasada, tiene que ser sacrificial, santificador, desinteresado. Por eso el versículo 22 y 23, mire lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Al hombre le dice, tú eres la cabeza del hogar. No le dice, mira, de acá a un tiempo, cuando tú termines de aprender, siervo, entonces vas a ser cabeza de ese hogar. No.
Tú eres la cabeza del hogar. Como cuando dice, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. No, es que me falta aprender mucho, por eso no salgo al evangelismo. Por eso no le hablo a mi vecina. No, tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la cabeza de tu hogar. Y el Señor ahora le dice a la esposa, las casadas deben someterse a su propio esposo. Porque a veces viene la mamá del esposo y dice, mi hijito me ha dicho esto, ¿no? Tiene 30 y tantos, 40 y tantos años, 50 y tantos años. Tú tienes que someterte a tu esposo. Eso dice la Biblia. Y de paso ahí de taquito les está cayendo a los abuelos, ¿no? No te metas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Habla de cortar el vínculo, y matrimonios se han destruido a veces por causa de los suegros, de las suegras, ¿no? Así que esto es, la Biblia va a decir que la esposa debe someterse a su propio marido, no a cualquier varón, como si ella fuese una persona de menos valor de él. Sí a tu esposo. Mi hermano ha venido para hablarte, no, todo lo que tú quieras. Miren, en mi caso, cuando yo tengo consejería, yo trato de orientar, yo no me voy a meter. Y si lo hago será hasta donde me lo permitan. Pero mi función es dar consejo. No, nada más. Así que esto, mire, el versículo 22, allí en la segunda parte dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y luego dice, como al Señor, ¿verdad? Como al Señor. Es decir, no solo ella debe hacerlo para el Señor, como parte de su vida espiritual, sino que debe someterse a su esposo tal como se somete al Señor, completamente. Tiene que someterse. Mire, y el 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. La esposa tiene que someterse a su esposo porque es el orden que Dios ha establecido. Yo recuerdo en otra iglesia, estuve aconsejando, aconsejaba a varios líderes y me tocó hablar con un joven adulto. Y ya pues yo le dije, pero es que tienes que hacer esto y esto es lo correcto. Porque a veces no nos gusta que nos llamen la atención o que nos digan no, ¿verdad? Y eso a veces sucede con líderes. Y él terminamos de hablar y me dice, bueno, pues voy a tener que someterme porque usted es el pastor, no me queda otra, ¿no? Y salió de la oficina. Esa no es la actitud que Dios quiere de ti, esposa. Ya pues no me queda otra. Eso habló el pastor, ¿no? No. Tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría. Y varón, que Dios te dé mucha sabiduría. Cuando un matrimonio es fuerte, el hogar es fuerte. Cuando hay familias fuertes, la iglesia es fuerte. Yo me he tomado la libertad de contar cuántos matrimonios hay. ¿Saben cuántos hay? Bueno, hasta cuando subí habían 18 matrimonios. ¿Qué le parece? 18 parejas hay acá. Lindo, ¿verdad? Si somos fuertes, esta iglesia será fuerte. ¿Sabe por qué? Porque afuera hay matrimonios que necesitan de Jesús. Y que tu matrimonio se afiance para que tú puedas ser ese medio por el cual ganemos. Y acabamos de cantar, somos el pueblo de Dios, real sacerdote, para anunciar las virtudes de aquel que nos llama. Que el Señor nos ayude en esto. Dice, tienes que someterte a tu esposo porque el marido es cabeza del hogar. Y ese es el propósito de la creación del hombre y la mujer. El hombre no fue creado para la mujer, sino al contrario. Por lo tanto, dentro del matrimonio, el esposo es cabeza de la mujer. Es decir, él tiene la voz de mando. Él va a tener la última palabra, pero buscando el bienestar. Algo que yo le he dicho a los líderes, y se lo comparto así, ¿no?
porque regularmente me reúno con ellos, pero también les estoy dando un curso, les doy cursos a ellos. Y yo les he dicho, yo tengo un equipo ministerial, yo tengo un ministerio de administración, tomamos decisiones, y a ellos y a todos los líderes les he dicho, cada vez que yo tome una decisión, será para el bien de la iglesia. No lo voy a hacer pensando en una, dos o tres personas. No lo voy a hacer de pronto pensando en este hermano que de pronto fue muy amable conmigo desde el momento en que vine. No, lo haré pensando en toda la iglesia, porque es lo que Dios quiere. Y la iglesia se someterá de pronto porque sabe que será lo mejor. Bueno, eso es más o menos, y aún con todo puedo equivocarme como que así ha sido a lo largo del ministerio, hermanos. Pero el Señor nos ayude. Mire, esto es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Deseas agradar a Dios, hermana? Entonces sométete. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Haz lo que Cristo ha mandado. El móvil no es la respetabilidad del marido. Tu móvil lo que te debe mover es: voy a honrar a Dios de esta manera. Yo voy a honrar a Dios de esta manera. Y por supuesto, hay casos particulares, porque hay maridos que no inspiran respeto. Porque hay situaciones donde, por ejemplo, hay violencia física o verbal o infidelidad. La idea de sumisión habla más de respetar al esposo que de convertirse en su sirviente. Y las mujeres tienen que aprender aquí una valiosa lección. Mientras que las mujeres crecen mucho con la atención, el tiempo, el afecto, la mujer es de detalles porque es emocional. Cuando le das tiempo, cuando le das afecto, cuando le das detalles, el hombre no. El hombre espera ser respetado. Ser respetado. Respeta y honra. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Si tú no respetas a tu esposo, no esperes que otros lo hagan. No lo desautorices delante de los chicos. No lo desautorices. Porque eso creará confusión. Usted se imagina que en el equipo ministerial donde me apoya, y gracias a Dios por su vida, nuestro hermano César, yo puedo determinar algo y de pronto él viene y dice: no, eso no hay que hacerlo así, hay que hacerlo de otra manera. ¿Qué va a crear en la iglesia? Confusión, inseguridad. ¿Qué está pasando acá? No desautorices a tu esposo, hermano. No lo desautorices. Y los chicos son bien hábiles en esto, ¿no? Papá, ¿puedo salir? Y el papá dice: no. Y va donde la mamá la cocina y dice: mami, ¿tú crees que puedo salir? Sí, hijo, anda. La pregunta debería ser: ¿qué te ha dicho tu papá? Mientras papá está en casa, él es el que ejerce la autoridad. Cuando papá sale de casa, la mamá asume ese rol. Y después hablaremos de padres e hijos, sino que esto es una lega, ¿no? Un adelanto. Sí. Muy bien, así que esto es, hermano. Tu esposo desea ser respetado. El hombre desea ser respetado. El hombre también quiere ser admirado, elogiado, pero también a veces una comunicación directa, un espacio personal. Tu esposo necesita que ores por él. ¿Verdad que sí? Nos hacemos los que no, pero lo necesitamos. Nos hace bien que nos admiren, que nos elogien. Y hermano, hermana, ora por tu esposo. La sumisión no es debilidad. Cuando tú te sometes, tú honras a Dios y entonces esa sumisión se convierte en adoración. En adoración. Honrar a Cristo es honrar a tu esposo. Ahora, no quiere decir que hoy él va al mueble, se sienta y tú le vas a echar aire. No estamos hablando de eso. No te pases. Es bueno de decir esto. En tercer lugar, seguimos. En tercer lugar, tienes que tomar en cuenta
ciertas verdades. Mire, para mantener el orden establecido por Dios con su esposo, una mujer tiene que darse cuenta de ciertas verdades. Primero, tienes que honrar a Dios en primer lugar. Tienes que honrar a Dios en primer lugar, ¿verdad? Ahí dice, como para el Señor. Cuando un esposo está caminando en la voluntad de Dios y usted se somete a su liderazgo en el hogar, de hecho es una sumisión a Dios. Hermano, el matrimonio es una calle de dos vías. Tiene que haber algo recíproco. Tenemos que entender que nos soportamos unos a otros, que nos ayudamos unos a otros, ¿no? Porque a veces uno de ellos dice al otro, solo yo te soporto, ¿no? Pero tú no eres una perita dulce, ni tu cónyuge es un pandetos. Alguien ha dicho, ¿quieres saber? Sí, creo que lo dije, ¿no? Si alguien es un super santo, pregúntale a su cónyuge, ¿no? Ahora, no vayan por ahí preguntándole a mi esposa o a mi hija. Tienes que honrar a Dios en primer lugar. Segundo, recuerda que el esposo responderá por el hogar. ¿Dónde está eso? Ya. Antes. Ahí está. ¿Dónde está? La ley de Dios siempre estará por encima, y entonces yo tengo que obedecerla. Mire, la Biblia dice que todos vamos a rendirle cuentas en el tribunal de Cristo. El esposo, no la esposa, responderá por su liderazgo en el hogar. Pero si no hay sumisión, la esposa también va a responder por su rebelión a la voluntad de Dios. Porque la Biblia, claro, dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Hermano, escucha, si tú no asumes tu liderazgo, vas a atentar contra la identidad que Dios te ha dado. Vas a atentar contra tu masculinidad, contra lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto en tu hogar para que le representes. Acá, por ejemplo, sí, nos sometemos todos a Dios. Pero Dios me ha dado el privilegio de pronto asumir aquello, de guiar a la iglesia en la enseñanza, en encaminarlos, en cuidarlos, en buscar, restaurar, en fin. Y a ti, esposo, Dios te ha puesto de esa manera. Dios te ha puesto. Y la esposa tiene que de pronto recordar que va a ser el esposo el que responderá por el hogar. En tercer lugar, la sumisión no es ni debería ser forzada. No debería ser forzada. La sumisión es un acto de la voluntad. O caminarás en obediencia a las enseñanzas de Dios, o puedes vivir en rebelión a la voluntad de Dios. No hay pero. No. La Biblia dice, ¿eres un obrero fiel o eres un obrero infiel? ¿Eres un cristiano carnal o eres un cristiano espiritual? ¿Eres buen mayordomo o eres mal mayordomo? No hay términos medios. Hay un camino angosto y hay un camino ancho. ¿Eres trigo o eres cizaña? No, es que yo soy cristiano a medias, yo lo vivo a mi manera, ¿no? Es que yo soy un esposo moderno, ¿no? No, es que hoy se habla de tal tipo de matrimonio, de tal tipo de esposa, y tú tienes que ir a la Biblia. ¿Qué esposa Dios quiere que seas? ¿Qué esposa Dios quiere que seas? Esto es lo que el Señor quiere. No tiene que ser. La sumisión genuina empieza en el corazón y se abre camino hacia el cuerpo. Es posible ser sumiso por fuera y rebelde por dentro. Y la Biblia va a decir que Dios escudriña los corazones. Hermano, el matrimonio no es una competición. Evite gritar, evite de pronto competir, evite dañar al otro. No sea posesiva o posesivo. A veces queremos controlar todo. Así como la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y no dice, pero si
si te abandonó cuando eras niña, o si es un borracho, o lo que fuera. No dice, honra a tu padre y a tu madre. Igual la Biblia dice, sométete a tu esposo. Sí, pastor, pero él... No, dice, sométete. Y por supuesto que es lo que nosotros tenemos que hacer. La ley de Dios también siempre estará por encima de la de tu esposo. La ley de Dios siempre estará por encima. Esposas, sujétense cada una a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor, va a decir Colosenses. Dios nunca espera que una mujer vaya en contra de las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Por supuesto, un esposo piadoso nunca le va a pedir algo que contradiga la palabra. En todo aspecto. El mentir, el hacer algo que no es correcto, sea que seamos vistos por otros, sea en la intimidad, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios quiere. Tiene que ser de acuerdo a lo que Dios quiere. Es lo que el Señor quiere. ¿Qué pasa si el esposo se aparta del camino de Dios? La esposa aún debe someterse, pero ella siempre tiene una mayor lealtad a su Señor. La voluntad de Dios siempre es primordial, ¿verdad? El papel del esposo es importante y el de la esposa también. El papel del esposo es importante para evitar o para solucionar los problemas del hogar. Y todos asumimos ese error. Así que, hermanos, por lo menos esto es lo que está en la palabra. El tema es vasto, es amplio. Yo tengo en mente para el próximo año hacer una conferencia para la familia, donde tendremos talleres solo para esposos, solo para jóvenes, ¿qué le parece? Solo para mujeres. Y allí seguiremos aprendiendo. Pero, hermanos, esto es la palabra de Dios. No es fácil obedecer la palabra de Dios. Siempre tendremos luchas. Siempre vamos a tener luchas. Y a veces hemos recibido tanta información. Hoy usted va a ver herejías de todo tipo. Un hombre en las redes sociales salía diciendo que él se va a ir primero arrebatado como lo arrebataron a Elías, y luego la gente le va a seguir, ¿no? Porque dice, y habrá un pasaje de Cantares, dice, en pos de ti correremos, dice, y ustedes van a ir detrás de mí, ¿no? Y aparece otro hombre en otro lugar diciendo, yo soy Cristo. Y aparece una mujer vendiendo lotes en el cielo. Y aparecen herejías tras herejías, enseñanzas falsas. Y tenemos que ir a la palabra. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Y así como aparecen herejías, también aparecen enseñanzas respecto al matrimonio, respecto al hogar. Respecto, por ejemplo, ahora hay matrimonios en línea. Hay matrimonios express, ¿no? El matrimonio express es, bueno, nos casamos, pero solo por un tiempo, ¿no? Y luego ya, y la Biblia dice, hasta que la muerte nos separe. Y hoy hay argumentos y argumentos. Hermana linda, escúchame lo que te voy a decir. Esto es lo que acabamos de hablar, es lo que Dios dice. En ti está obedecerlo, ¿no? Pero esposo, tienes que ser un esposo amoroso. Tienes que ejercer tu liderazgo. Cuando nosotros no tomamos estos 3 versículos, cuando los sacamos de contexto, cuando los aplicamos solamente a las mujeres, se convierten en una herramienta en las manos de Satanás. ¿Usted ya lo escuchó? Usted es el líder. La esposa decide someterse. No es que usted la somete, no dice eso el texto. Será para su propio bienestar y será un acto de adoración a Dios. Acto difícil, pero el Señor es lo que nos pide.
Satanás a menudo va a torcer las escrituras porque quiere cumplir sus propósitos. Y ha usado este versículo para corromper el plan de Dios para el matrimonio. La sujeción no empieza en el versículo 18. Porque más adelante dice, tenemos que someternos unos a otros. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y Dios, de pronto, tengo que vivir en obediencia. Esposos, esposas. Y ojalá podamos hacer pronto ya una reunión con los matrimonios solamente, ¿no? Porque aquí yo me mido en algunas cosas que quisiera decir, pero hay solteros, hay jóvenes. Pero nosotros, de pronto, si yo le dijera a las esposas que están acá, ¿qué le dirías a las jovencitas? Seguramente ustedes le dirían, ser esposa es difícil. Ser esposa es difícil. Necesitas mucho de Dios. Necesitamos mucho de Dios. Y Dios espera esto de nosotros. Pero Dios nunca nos va a pedir algo en lo cual Él no nos vaya a ayudar, hermanos amados. Así que estamos viviendo así. Qué diferente sería, ¿verdad? ¿Cómo está tu matrimonio en casa? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos un rol que cumplir. El matrimonio es un vehículo de Dios para vivir en plenitud. Por eso es que la Biblia va a decir, y con eso quiero terminar, dice allí, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y la Biblia va a decir, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Hay mucho más que de pronto quisiéramos compartir, pero por lo pronto hemos tratado de desarrollar estos tres puntos. Que seas la esposa conforme al corazón de Dios. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios espera de ti. Y claro que Dios transforma vidas. Dios va a transformar y seguir transformando vidas. En cada etapa de nuestras vidas. Dios seguirá cambiando, usando los medios que Él quiere, porque Él quiere transformar tu hogar. Y tu hogar se cambiará en la medida. Chicas, que su oración sea, quiero ser la esposa que tú quieres, Señor. Instruya a sus hijas, instruya a sus hijos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.